un cortecito por ahí. Entonces, les comento, ¿no? Estas son mis 4 formas de yo poder obtener un principio activo. Desde luego existen otras formas, desde luego el avance tecnológico, permite que yo pueda actualmente estar actualizando estas técnicas, mejorando estas técnicas, etcétera. Quizá ya hay en desarrollo nuevas técnicas que no han sido reveladas por las farmacéuticas, etcétera. Entonces yo una vez, yo científico, yo persona involucrada en este proceso, una vez que elijo mi forma de trabajar para obtener esta molécula de principio activo, recuerden que va de 0 a 3 años aproximadamente, pues ya empiezo como tal el movimiento de lo que yo vaya a realizar, ¿no? Entonces aquí una musiquita para que se animen o se despierten. Y listo. Entonces vean aquí que procede. Aquí tenemos ejemplo de esta persona que está estudiando como tal una planta. Si ustedes ya realizaron la tarea de los conceptos, van a saber que la farmacognosia se encarga de eso como tal. En esta parte tenemos a esta personita que está con un mortero, el equipo de laboratorio, que potencialmente, digamos que está machacando esta planta. Después va a agregar un solvente, va a obtener un macerado, etcétera, etcétera, ¿no? En esta parte ya tenemos a una persona que quizá eligió la forma de biosíntesis, esta que les digo yo de los bioreactores. Entonces ya una vez que ellos obtienen la sustancia, pues se ponen a analizarla, hay que realizar las diversos estudios, etcétera, ¿no? Y en esta parte de abajo de la derecha tenemos esta molécula como tal computacional, donde esta persona ya puede estar viendo. Ustedes saben que cada elemento de la tabla periódica se representa por un color en estas bolitas. Entonces esta persona ya puede decir, ¿sabes qué? Este grupo OH va a hacer que nuestra molécula, nuestro principio activo, sea más hidrosoluble. Hay que retirarlo, hay que agregar más, o yo le quiero agregar una molécula ácida para cambiar el pH, etcétera, etcétera. Todo eso se va viendo con este proceso, ¿no? Entonces, pues es prácticamente movimiento. Una vez que yo defino mi sustancia como tal, yo voy a decir, hay que actuar para ver si se va a producir esta sustancia, este principio activo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del macerado, si yo produzco esta sustancia, recuerden que hay que dejarla cierto tiempo. Entonces, yo a la vez puedo trabajar con este macerado, a la vez puedo trabajar buscando una de forma computacional, una a través de síntesis química o de forma de bioreactores, etcétera, ¿no? Entonces, no es que yo vaya a trabajar con una molécula y tenga todas mis esperanzas ahí. Recuerden que al principio yo les comentaba que se trabajaban de 10.000 a 25.000 moléculas en estos 3 años y al final solamente se obtiene una. Por aquí les puse algunas imágenes, algunas prácticas que me tocó realizar en laboratorio, donde laboratorio de farmacología, ¿no? Bueno, no era farmacología, era farmacognosia como tal. Entonces, aquí teníamos, la verdad no recuerdo qué es esto verde, pero pues era de una planta. Lo colábamos, lo colocábamos en esto para que se hiciera como una filtración. Entonces nosotros agregábamos aquí un solvente, generalmente son alcoholes. Después de tanto tiempo se filtraba y se recolectaba en un matraz. Este matraz se diluía, se le agregaba agua, se calentaba, se probaba de muchas formas, se le medía el pH a esta sustancia, porque digamos esta fue una práctica pues que decían, obtengan este precursor que es para este producto. Entonces el precursor decía que tenía que estar a 2.72. Entonces, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ya no estaba aquí, era porque a lo mejor hicimos un proceso mal, porque a lo mejor desde acá viene mal, porque a lo mejor desde el diluyente utilizamos un alcohol, con ciertas propiedades que me modifican el pH, etcétera. Entonces, en el proceso de una molécula, pues de buscar un principio activo, un precursor como tal, pues es prueba y error. Hay que estar realizando diversos estudios. Por aquí también tenemos uno de que trabajamos con manzanas. Pues llevábamos ebullición las manzanas, posteriormente las partíamos, las colocábamos hasta que se disecaban. Este es un instrumento de laboratorio que se llama disecador, donde ya metíamos otras sustancias y mirábamos cuál
Haz de cuenta que en este cristalizador tú metes una sustancia, entonces va a perder humedad. ¿Por qué? Porque se va a consumir por un producto que está aquí abajo. Entonces nosotros metíamos sustancias aquí y mirábamos el volumen. Decir, ¿sabes qué? Esta presenta un buen volumen sobre esta otra sustancia. Aquí pues instrumentos químicos para realizar destilaciones de sustancias. Por aquí lo de los aceites esenciales, esos que ustedes compran en Jungin Living. ¿Cómo se obtienen? Aquí está un mortero pequeño. Machacábamos una planta, no recuerdo cuál. Se filtraba, se colocaba en este instrumento de laboratorio y se separaban estos aceites, ¿no? En hidrosoluble, liposoluble. Recuerden ustedes que es hidrosoluble y liposoluble, ¿no? Que no se mezclen como tal. Por acá imágenes de pruebas bioquímicas, lo que les comentaba de los bioreactores, que una vez que yo tengo mi sustancia en los bioreactores, hay que realizar pruebas bioquímicas. Aquí yo tengo sacarosa, lactosa, fructosa, ribosa, son azúcares, son carbohidratos. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues a partir de esto recuerden que nosotros podemos sacar excipientes de los medicamentos. También ustedes saben que se producen toxinas, en el caso del hongo de la penicilina, pues aquí también una práctica de laboratorio, colocando un hongo para ver qué nos produce. En el caso de dosis de medicamentos, una práctica de laboratorio, una vez tuvimos un ratón, pues que tuvimos que darle mejor vida y ya obtuvimos los órganos como tal de este ratón, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros comprobar una dosis eficaz del medicamento. Entonces, parte de estos estudios que son con ratas los vamos a ver a continuación, que se utiliza ciertos modelos que hay como tal, ¿no? También, una vez que se obtienen estas pastillas, estos medicamentos como tal, pasan por ciertos procesos como cuáles. Ciertos procesos como no me deja. Ok, ciertos procesos como yo tengo la pastilla, entonces hay ciertos instrumentos de laboratorio que yo puedo utilizar para ver cómo está esta pastilla. Entonces, ¿como cuáles? Este instrumento que ustedes ven aquí abajito se llama Venier. Este instrumento te mide en cantidades muy pequeñas. Entonces tú colocas una pastilla aquí, puedes ver cuánto es a lo ancho, cuánto es a lo largo, etcétera, ¿no? Entonces cuando yo estoy produciendo estos medicamentos como empresa farmacéutica, hay que llevar esta medida. No es como decirle que voy a medir cada pastillita, ¿verdad? No, pero se estandariza, ¿no? Ya hay instrumentos más precisos en estas industrias para ver todo este proceso. Y en el caso de, aquí hay un fragilizador tensa, que para qué se utiliza, aquí se los voy a reproducir, es un equipo donde se meten pastillas, en este caso este fue naproxeno, y se meten para qué, porque si ustedes pueden darse cuenta en este video, estas pastillas se están girando, están cayendo, se están golpeando. Entonces, este tipo de pruebas de laboratorio se realizan para saber cuándo ya se va a transportar este medicamento como tal. Imagínense que yo lo transporto en un tráiler y este tráiler está en movimiento, entra en terracería, sube, baja, entonces se están golpeando estas pastillas. Entonces, nosotros aquí colocamos estas pastillas, antes de las pesamos, después de este proceso que ya se le da cierto tiempo en este equipo, se vuelven a pesar para saber cuánto perdió, porque evidentemente de tanto golpearse estas pastillas están perdiendo parte pues de su composición. Entonces puede ser que el efecto farmacológico a mí ya no se me funcione igual a como la empresa lo desarrolló, como esta farmacéutica lo realizó. ¿Por qué? Porque quizá esos 500 miligramos de esa pastilla de naproxeno, aquí a mí se me están perdiendo 40 gramos después de este proceso. Entonces, a lo mejor yo necesitaba los 500 miligramos exactos para mi efecto farmacológico. Entonces, si yo me estoy tomando esta pastilla que perdió 40 gramos, quizá me la estoy tomando y no me va a ocasionar el efecto o lo que está indicado por la empresa farmacéutica. Entonces, todas estas pruebas se realizan ¿para qué? Pues para que la empresa farmacéutica mejore la calidad de este producto. En este caso, ¿qué pudiera ser?
pues un excipiente. Si vemos que la pastilla se está golpeando como tal y está perdiendo polvito, digámoslo así, pues ¿sabes qué? Mejor mételo dentro de una cápsula, porque si lo metes en una cápsula, no se va a, no va a perder este polvito como tal. Entonces, aquí hay un ejemplo de una práctica de capsulitas, que evidentemente no se hacen con tarjeta de Cinépolis, ¿no? Pero era el video que tenía, donde más o menos así se ensambla, ¿no? Digamos, pues en un laboratorio a lo mejor ya un poco más particular, ¿no? Una empresa grande, farmacéutica como tal. Entonces, por eso les puse estos dos videos. En caso de que las pastillas pierdan mucho polvito, por así decirlo, que me va a ocasionar un menor efecto farmacológico, pues yo cambio la forma farmacéutica. Cambio los excipientes y lo meto dentro de una cápsula. Entonces, ahora sí, vamos a seguir después de ver estas fotografías y ejemplos en la búsqueda de un nuevo fármaco. Entonces, ya vimos las 4 formas de que yo puedo obtener un principio activo. ¿Quiénes participan en este proceso o en los procesos que se avecinan? Participan los químicos, participan los bioquímicos, participan los biotecnólogos y desde luego pues también participan ustedes, ¿no? Enfermeros como tal, igual todos estos pues ya enfocados hacia la farmacia, ¿no? Entonces, estas son las profesiones que generalmente participan, aunque hay muchas más. Estadística, matemáticas, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí les puse esta aguja en un pajar por esa frase de que pues es muy complicado encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque recuerden que se utilizan de 10.000 a 25.000 moléculas y que entre esas 25.000 moléculas yo voy a encontrar una sola sustancia que me va a dar el nuevo medicamento que estoy buscando. Entonces estas 10.000, 25.000 moléculas me representa a mí, yo que estoy a cargo de este proyecto, yo que estoy poniendo el dinero, pues una pérdida de dinero muy grande, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, dura aproximadamente, yo las había puesto de 0 a 3 años, aproximadamente 2 años este proceso. Y aquí, igual, por cada 10 moléculas estudiadas, entre 1 y 3 logran ser aprobadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una molécula aprobada, tengo que registrarla para que otra persona, quizá que esté trabajando en mi lugar, no me vaya a robar esta idea, ¿verdad? Y se la lleve a otro lugar donde la desarrollen más rápido. Entonces, eso fue la molécula. Ahora entramos a los estudios preclínicos. Los estudios preclínicos son pruebas para conocer el mecanismo de acción, la dosis, la toxicidad y plantear la bioseguridad del fármaco. Es decir, vamos a ver la dosis que yo necesito para que ocasione un efecto terapéutico, dosis tóxica, dosis letal, etcétera, etcétera. Mecanismo de acción, lo que le hace el cuerpo al medicamento, lo que el medicamento le hace al cuerpo, etcétera, ¿no? Y también plantear, pues, la bioseguridad de este fármaco, es decir, que sea seguro para nosotros. Entonces, una vez recolectada esta información, que dura 3 años aproximadamente, los resultados de estas pruebas nos dirán si se pueden comenzar los estudios clínicos, es decir, en humanos. Entonces, vean aquí, ¿no? Descubrimiento de fármacos. Tenemos los estudios preclínicos que nos abarcan dosis farmacéutica, los farmacodinámicos, que es lo que el fármaco le hace al cuerpo, los fármacos cinéticos, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, y los toxicológicos, ya hablando de la toxicidad, de la bioseguridad del fármaco, ¿no? Si todas estas pruebas pasan mi control, si veo que no hay un daño, si son eficaces y seguros, yo puedo avanzar a mi estudio clínico. ¿Y qué es el estudio clínico? Pues ya se realiza en personas. Entonces, continuando con los estudios preclínicos, ¿dónde los voy a realizar? Aquí se van a utilizar ciertos modelos experimentales para evaluar los efectos del fármaco en estudio. En estos estudios se van a crear situaciones y condiciones que se asemejen a cuando el fármaco pudiera interactuar con el ser humano. Es decir, ahorita vamos a ver los modelos y estas situaciones que se van a crear. Y pues vamos a tener estos 4 modelos. Modelos in vitro, modelos in vivo, modelos in silico y modelos in ovo. Entonces, vamos a empezar por los estudios preclínicos con modelo in vitro.
¿A qué se refiere in vitro? A estas cajitas Petri, ¿no? A estos que se hacen con tipo de células. Para esto vamos a utilizar células que son líneas inmortalizadas. ¿A qué nos referimos con líneas celulares inmortalizadas? Son células que mutan, generalmente cancerígenas, y por lo tanto se van a poder reproducir. Es decir, si yo pongo células en una caja Petri, esas cajas donde siembran las bacterias, por así decirlo, y si yo le pongo una célula aquí, esta célula no se va a reproducir, porque no es una célula madre, quizá. Entonces, si yo pongo una célula inmortalizada o célula mutada como tal, esta célula sí se va a reproducir, y recuerden que un conjunto de célula es igual a un tejido. Entonces, si yo pongo una célula normal y esta célula no se reproduce y yo agrego aquí mi principio activo, estoy probando mi fármaco, pues yo no voy a ver ningún efecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta célula no se está desarrollando. Entonces, si yo tengo mi célula inmortalizada o célula mutada, se va a estar desarrollando y yo estoy probando mi fármaco, y yo puedo después obtener una muestra de esta célula, una muestra de esta célula, y voy analizando mi principio activo en estas células, es decir, si es eficaz, si se une a un receptor en específico, al receptor que yo estoy buscando que se una, si el grado de toxicidad, ver si se elimina esta sustancia después de cierto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos estudios in vitro tienen como finalidad definir en el fármaco el mecanismo de acción, lo que les comentaba, que se adhiera al receptor. Recuerden que cada célula en su membrana celular tiene receptores. Ver la concentración que se necesita para un efecto terapéutico y su grado de citotoxicidad. Perdón. Entonces, ¿a qué nos referimos con concentración para un efecto terapéutico? Más adelante vamos a ver que las células van a tener ciertos receptores. Digamos que esta célula tiene 5 receptores. Entonces, si yo me estoy tomando, no sé, si yo me estoy tomando 2 pastillas, porque digo yo, para que me funcione mejor, entonces estas 2 pastillas a mí me van a dar 12 bolitas, es decir, 12 principios activos, por así decirlo, pero yo nada más tengo 5 receptores, entonces a mí nada más se me van a juntar 5 bolitas acá, y las bolitas restantes, o sea, las 7 bolitas restantes van a estar ahí. Entonces de nada sirve que yo me tome 2 pastillas, porque yo nada más tengo 5 receptores. Entonces con estas células también se mide la concentración para el efecto terapéutico. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Pues en base a esta célula, ya es que es un nivel escala, ya después lo hacemos a nivel tejido, a nivel órgano, etcétera, etcétera, pues es recomendable que yo haga mi medicamento de 500 miligramos, o que yo haga mi medicamento de 1 miligramo, o que yo haga mi medicamento de esto, o que mi medicamento sea un jarabe y sean 2 cucharadas, porque en tantos mililitros va a ir tanto principio activo, etcétera, etcétera. Entonces, para esto son los estudios in vitro, que se realizan, pues como aquí lo dice, en forma in vitro, ¿no? En estas cajitas con células que se van a desarrollar hasta crear tejidos. Después están los estudios preclínicos in vivo. Aquí ya se utilizan sistemas biológicos más avanzados, es decir, no células, no tejidos. Aquí se utilizan los animales del laboratorio como tal, o se utilizan los huevos, que esto sería modelos in ovo. Recuerden que son 4 modelos. Entonces, generalmente se utilizan los ratones. Hay ciertas cepas de ratones que se utilizan, como el ratón de la cepa Val-C, la rata Zucker. También se utilizan conejos, por así decirlo, ¿no? Que me ha tocado ver a mí en estudios. La finalidad de los estudios in vivo es ver cómo actúa el fármaco en un nivel sistémico. Es prácticamente lo mismo in vitro, pero acá a un nivel sistémico, o sea, más grande. Recuerden que aquí vamos de células, un conjunto de células me da tejidos, un conjunto de tejidos me da lo que es un órgano, varios órganos me dan un sistema. Los cuerpos humanos tienen aparatos y sistemas. Entonces, in vivo es en animales como tal, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Igual, para ver dosis, para observar el efecto terapéutico y para observar los efectos tóxicos. Entonces, prácticamente es lo mismo,
nada más cambia dónde se van a aplicar estos estudios, es decir, en los animales como aquí. Y estos estudios en vivo pueden ser de dos tipos, pueden ser de corto plazo y de largo plazo. Y depende del tipo de enfermedad, aguda o crónica, aspectos a evaluar, número de repeticiones, etc. Para que les quede un poco más claro, ¿dónde está? Ups, no está. Pero entonces, estos en vivo es así, ¿no? Como les comento, corto plazo y largo plazo. Es decir, yo puedo utilizarlos a un corto plazo para ver si la dosis no es muy alta y se me va a morir el ratón. O yo puedo seguir, a lo mejor yo tengo 10 ratones, a 5 ratones yo le administro este medicamento en un corto plazo para ver cómo ejerce un fármaco rápido. Ejemplo como la vacuna del COVID, que ahorita está muy rápido, digamos que es a corto plazo, porque no sabemos qué vaya a pasar a largo plazo. Entonces yo de esos 10 ratones, a 5 los puse a corto plazo y a los otros 5 yo les voy a seguir realizando experimentos con mi principio activo, con mi fármaco, para ver qué sucede. Entonces es más o menos por ahí va, ¿no? Esa información. Entonces dijimos que eran 4 modelos. Ya vimos el in vitro, ya vimos el in vivo, modelos in novo se realiza en huevos. Aquí también se suministran estos medicamentos, se están analizando y nos falta el modelo in silico, que no se los puse como tal, pero se realiza tipo computacional, ¿no? Generalmente los que tienen más presencia ahorita, pues siguen siendo los in vitro y los in vivo. Entonces, una vez que dijimos que estos son los estudios preclínicos, que aquí se ve toda la farmacocinética y la farmacodinamia, o sea, lo que el cuerpo le hace al fármaco y lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, entre eso vamos a ver liberación del medicamento dentro del cuerpo, absorción, que se absorban hacia el torrente sanguíneo, la distribución de este medicamento, es decir, a través de la sangre por proteínas plasmáticas, distribución, el metabolismo de este medicamento. Vamos a ver cuando entremos a la farmacocinética que hay medicamentos que ocupan activarse, que se van al hígado, la eliminación de estos medicamentos. Entonces, todo esto se analiza en los preclínicos. Igual también se ve la dosis mínima, la dosis para observar un efecto terapéutico y efectos tóxicos. Entonces, una vez que yo aseguro mi fármaco en estos estudios in vitro, en estos estudios in vivo, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a meter una solicitud hacia la empresa reguladora, este ejemplo en Estados Unidos, la FDA, que es donde suelen haber más investigaciones. Entonces la FDA va a tardar aproximadamente 30 días en decirme, ¿sabes qué? Si puedes iniciar los estudios clínicos, o sea, en personas. O va a decir la FDA, ¿sabes qué? No me cuadra que aquí con este ratón, se murió a los 100 días. Entonces, ¿por qué se murió este ratón? No me queda muy claro. No fue por un medicamento, no fue porque este medicamento no se eliminó del riñón como tal, porque este medicamento se queda acumulado y me ocasionó toxicidad en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces la FDA pues que se encarga de ese proceso para darnos como que camino libre a que lo hagamos en personas. Y en las personas son los estudios clínicos. En estos estudios de investigación controlados, donde participan personas, algunas de manera voluntaria. Tiene como finalidad examinar la seguridad, beneficio y riesgos de los fármacos experimentales. ¿Cuáles son las características de los estudios clínicos? Ser prospectivos, o sea que me brinden una información como tal, utiliza una muestra, utiliza un grupo control, es decir, yo voy a decir, voy sobre esta población, voy sobre este grupo de riesgo, etcétera. Ser aleatorio también, en estadística, obtener un grupo y ser doble ciego, es decir, que la persona no sepa que yo le estoy suministrando, ni yo sepa que le estoy suministrando un fármaco, que esto es referente al concepto que mirábamos de placebo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, estudios clínicos de fase 1. Aquí comentarle que los estudios clínicos se dividen en 4 fases, recuerden. En la fase 1 se va a estudiar la farmacocinética y la farmacodinamia en humanos. ¿Qué es la farmacocinética? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco
y la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, dentro de la farmacocinética, nosotros vamos a ver el proceso LATME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, es cómo va a pasar este medicamento por el cuerpo, cómo se va a distribuir, cómo se va a absorber, la vía de administración, la forma farmacéutica, etcétera, etcétera. Y la farmacodinamia, pues es cómo se va a unir a los receptores para ocasionar el efecto farmacológico. Entonces, en los estudios clínicos de fase 1 se estudia la farmacocinética y la farmacodinamia ya en humanos. ¿Quiénes participan en los estudios clínicos de fase 1? Participan individuos sanos y poblaciones especiales. Es decir, yo dentro de mi estudio voy a decir, yo quiero a personas que tengan deficiencias hepáticas o deficiencias renales o personas con problemas del corazón o personas que presenten ceguera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se incluyen entre 20 y 100 personas para realizar este estudio. Entonces, ¿por qué se utilizan a personas sanas y a personas enfermas? Pues para ver cómo va a trabajar este fármaco en un organismo que está totalmente sano o en estas personas, digamos que tienen una falla renal. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo en mi fármaco, este fármaco se elimina a través de la orina. Entonces si esta persona tiene un problema renal, ¿cómo lo va a eliminar? Si no va a poder o no va a poder que sus riñones estén filtrando la sangre para producir orina. Entonces hay que ver cómo este medicamento se va a eliminar del cuerpo o si se va a quedar almacenado. Esa es la cuestión en la fase 1. Por eso se eligen a personas sanas y a un grupo de ciertas personas enfermas o algo, ¿no? ¿Dónde se realizan estos estudios de fase 1 y quiénes lo realizan? Lo realizan los médicos, lo realizan ustedes enfermeros y los farmacéuticos clínicos, ¿no? Yo aquí les puse imágenes de hospitales, pero generalmente estas farmacéuticas cuando están realizando estos estudios, pues tienen por ahí sus hoteles, tienen por ahí sus casas, sus clínicas, entonces prácticamente muchas veces se llevan a las personas a vivir ahí. ¿Para qué? Pues para tenerlos controlados, a lo mejor que todos coman lo mismo, que aquella persona no vaya a tomar alcohol junto con este medicamento, o sea, para estar investigando todo acerca de este fármaco. ¿Cuántos años duran estos estudios? Pues aproximadamente 4 años. Y pues donde se realizan, ya lo vimos, ¿no? También se pueden realizar en hospitales como tal. No es como que estos 4 años vayan a tener encerradas a las personas. Quizás sí les den un control muy preciso los primeros años cuando van ingresando este medicamento nuevo. Ahora, los estudios clínicos de fase 2. Aquí comprende la investigación clínica inicial del efecto del fármaco sobre la enfermedad, abarcando eficacia terapéutica, límites de dosis, cinética y metabolismo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la fase 1 nosotros teníamos personas sanas y personas con alguna enfermedad, pero no teníamos la enfermedad para la que fue creado el fármaco como tal. Entonces, en la fase 2 ya aparecen las personas para las cuales fue diseñado el fármaco. Ejemplo, si yo desarrollé un fármaco contra el cáncer, voy a tener personas que tengan cáncer. Si yo desarrollé un fármaco contra, ¿cómo se llama? Problemas para dormir, insomnio, perdón. Yo voy a elegir personas que tengan insomnio. Si yo elegí un fármaco o mi fármaco es sobre personas con problemas del corazón, arritmias, etcétera, voy a elegir personas con problemas del corazón. Entonces, ¿qué voy a estudiar aquí yo? Aquí yo voy a estudiar la eficacia terapéutica, es decir, si los 500 miligramos que yo le voy a suministrar van a ocasionar un efecto terapéutico en las personas con esta enfermedad a la cual fue desarrollado el fármaco. Límites de dosis, es decir, establecer, ¿sabes qué? Este medicamento va cada 6 horas, este medicamento va cada 12 horas. ¿Por qué? Porque en 12 horas el cuerpo hizo toda la farmacocinética, es decir, entró, se absorbió, se distribuyó, se metabolizó y se eliminó el fármaco. Entonces, a partir de eso, yo obtengo mi límite de dosis. La cinética y metabolismo, o sea, cómo se fue moviendo el fármaco, el principio activo, dentro del cuerpo.
¿Quiénes participan? Pacientes escogidos que presentan la enfermedad de interés. De nueva cuenta, pues las personas para las cuales desarrollamos este fármaco. Y se utilizan alrededor de 200 personas para este estudio. ¿Dónde se realizan? Pues de nueva cuenta, ¿no? En hospitales, en clínicas, que tengan la farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que todo esto pues es dinero, ¿no? Desde la fase 1, todo es demasiado dinero. Estudios clínicos de fase 2. Esta es la diapo que buscaba hace ratito, que ya les comentaba que había fase temprana y fase tardía. Temprana, pilotos, eficacia, efecto farmacológico. O sea, en la temprana es como que yo le voy a suministrar este medicamento por 6 meses y voy a ver qué pasa. Tardía, yo le sigo suministrando este medicamento o le doy seguimiento al paciente más tiempo para ver si no le pasó algo, para ver si no hubo toxicidad, etcétera, etcétera. Quienes realizan los estudios de fase 2, médicos, enfermeros, farmacéuticos clínicos. ¿Cuánto duran? 3.5 años aproximadamente. Y aquí, porque yo digo médicos, pues porque los médicos suministran estos medicamentos, están al pendiente de cualquier reacción, etcétera, etcétera. Los enfermeros pues van a estar ahí con los pacientes dándole seguimiento, haciendo pues la historia clínica, estar al cuidado de ellos si presentan algún síntoma, que pues generalmente sí se van a presentar muchos síntomas, entonces pues ahí van a estar, ¿no? Y farmacéuticos clínicos, pues a través de la información que los enfermeros van a obtener, de la historia clínica, que los médicos van a pasar, etcétera, etcétera, pues estar dándole seguimiento a este fármaco. Estudios clínicos de fase 3, ya vamos en la fase 3. Estos son estudios para valorar la eficacia y la seguridad de un fármaco experimental bajo condiciones similares a aquellas que se pueden esperar cuando esté en el mercado. Es decir, en esta etapa se compara el fármaco experimental con los tratamientos establecidos en caso de existir. Es decir, si yo creé un fármaco para el insomnio y ya existen otros fármacos para el insomnio, yo lo voy a estar monitoreando justo con otro fármaco. Entonces, ¿cuáles son las características de los estudios clínicos de fase 3? Que va a ser multidisciplinario, es decir, va a abarcar varias áreas, que va a ser un estudio controlado. Por ejemplo, yo enfermero que estoy a cargo de este proceso, voy a tener a 20 personas. A 10 personas les voy a dar mi medicamento nuevo y a las otras 10 personas les voy a dar el medicamento que ya existe. Va a ser aleatorizado, es decir, de que yo no voy a decir a estas 10 personas nomás porque sí, les voy a dar a esas 10 personas no, pues hay que hacer un muestreo, ¿no? Iba a ser doble ciego. A lo mejor yo, enfermero, no voy a saber qué le estoy dando. A lo mejor hay otra persona atrás de mí que me dio un sobre con un medicamento y me va a decir, ¿sabes qué? Este es para el paciente A, este es para el paciente B, pero ni yo mismo voy a saber qué le estoy dando al paciente. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran los placebos, donde hay veces que no se da el medicamento, que yo les comentaba que daban glucosa, sacarosa, lactosa, etcétera, ¿no? Cualquier azúcar en forma de una cápsula, digamos por así decirlo. Entonces la persona piensa que es el medicamento. Entonces si yo me lo tomo y pienso que es el medicamento, quizá y se me quita el insomnio. O si a mí me están dando una marca nueva, a lo mejor yo mentalmente voy a decir, esta marca me va a ocasionar un daño a una marca ya establecida que está en el mercado. ¿Por qué? Porque si a mí me las das la nueva, yo voy a entrar a lo mejor en un estado de pánico que en verdad no me va a dar sueño. Me va a dar menos sueño porque voy a estar alerta porque es algo nuevo. Entonces, si a mí me das la del mercado, pues yo voy a decir, pues ya es un medicamento que está comprobado, que no me va a pasar nada. Entonces, por eso se realiza el doble ciego. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo sepamos qué te estoy dando y no vaya a influir de forma mental, psicológicamente, en nuestro estudio de fase 3. ¿Quiénes participan en la fase 3? Pacientes que presentan una enfermedad en común, igual para la que se creó el fármaco, y aquí pues se requieren de cientos a miles de pacientes, aproximadamente 1000 pacientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya en la fase 3 ya no estamos viendo si la dosis, si se eliminó bien el medicamento, no. Ya en la fase 3 se empieza a comparar con otros medicamentos que están en el mercado. ¿Por qué? Porque en la fase 2 ya nosotros delimitamos cuál va a ser la dosis, si está funcionando con los pacientes para el que fue creado, etc. ¿Quiénes lo realizan? Investigadores clínicos. ¿Por qué? Pues porque ya tienen noción sobre los productos existentes en el mercado.
Duración 3 años y medio, ¿no? Incidencia de los efectos adversos, tipo de pacientes que tienen mayor riesgo de presentar los efectos adversos, eficacia comparada con otros tratamientos. Es decir, esta información se obtiene al realizar la comparación con estos medicamentos que están en el mercado. Entonces, una vez terminadas y aprobadas estas 3 fases, recuerden que estamos en los estudios clínicos, que en los clínicos hay 4 fases y ya vimos 3. Una vez que se hacen estas 3 fases, se inicia una fase de revisión de parte de Secretaría de Salud o de la FDA, dependiendo del país, la institución que lo rija, que evalúa la posibilidad de su aprobación como un nuevo fármaco. Entonces, una vez que yo ya hice estas 3 fases, yo voy a esa institución, presento todos mis estudios, toda mi documentación y le digo, ¿sabes qué? Pues quiero este medicamento, yo ya te lo patenté la molécula hace años, ahora vengo a patentar todo ya como tal. Entonces, pues esta institución va a iniciar un periodo de investigación que va a durar de 2 meses, hasta 7 años puede durar, aproximadamente 2.5 años va a durar. Entonces, a la par, yo, compañía farmacéutica, voy a tramitar el registro de mi patente. Esto con el fin de tener más tiempo para la venta del medicamento nuevo. Entonces, yo ya obtengo aquí, digamos que tengo mucha suerte y a los 2 meses me aprueban este medicamento. Entonces, yo lo patenté y voy a tener 20 años para venderlo. Y los estudios clínicos de fase 4, ¿cuáles son? Estos estudios son post-marketing, es decir, ya son medicamentos que están a la venta. Es decir, cualquier medicamento que ustedes compren en una farmacia ya está en fase 4. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta fase es reportar la farmacovigilancia, efectos adversos a largo plazo y patrones de uso del medicamento. Es decir, por ahí en las farmacias hay un formato que se llama RAM, que se llama reacciones adversas a los medicamentos, medicamentosas, que se llenan si yo, paciente, tengo un malestar, si yo presenté un síntoma, si yo hice esto. Entonces estos formatos se presentan frente a COFEPRIS, otras instituciones, dependiendo pues dónde se encuentre en el país, etcétera, etcétera. Entonces ya se investiga este medicamento como tal. En caso de que, ¿sabes qué? De aquí de Sinaloa me reportaron 3 casos de este medicamento. De Chihuahua otro. De Veracruz otros. Entonces ya empieza una línea de investigación y se puede retirar el producto del mercado. No sé si ustedes han visto que recientemente se han retirado productos del mercado de ciertas farmacias. Pues ¿por qué? Porque descubren ciertas cosas que hay mal o ciertas irregularidades. Entonces, ¿quiénes participan? Pues miles, millones de personas, ¿no? Que van a comprar este fármaco. ¿Quiénes lo realizan? Pues el médico y el farmacéutico, porque son los que y ustedes también enfermeros, porque también tienen ese formato en hospitales, de si hay algún efecto adverso. La duración pues es indefinido, ¿no? Ya que todos los medicamentos que se utilizan están en continua vigilancia. Y aquí, ya para terminar, es un resumen, ya ustedes checan esto, pero es el tiempo, ¿no? De 0 a 10 años. Aquí está el desarrollo preclínico, aquí están los ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Aquí ya está la solicitud para sacar este medicamento, la autorización. Entonces ya después de los 12 años, digamos que yo tardé en crear este medicamento, yo ya lo puedo vender hasta los 20 años, ¿no? Y después de esto va a expirar la patente y aparecen los medicamentos de genéricos, que como les comento es el mismo efecto terapéutico que nos va a dar, pero van a cambiar algunas características como el sabor, el color, el olor, etcétera, ¿no? Entonces, en sí va a ocasionar lo mismo, pero pues hay personas que prefieren el de patente porque quizá ya fue probado como tal en animales, en células, en personas, etcétera, etcétera. Entonces quizá confían más. Pero, o sea, los de genéricos también ya pasaron por estudios, como lo mencionamos en la primera diapositiva, de dosis, límite, efecto, etcétera, etcétera. Pero pues ya es cuestión de la persona, ¿no? Hay personas que incluso, ejemplo yo, hace como 2 meses compré un medicamento que me estaba tomando y era en pastilla. Entonces, en pastilla así redondita.
Entonces pues estaba agradable, era un medicamento genérico, pero estaba agradable. Posteriormente, hace un mes, compré el mismo medicamento y no lo encontré en pastillitas, lo encontré en otra forma farmacéutica, una pastilla, o sea, igual, pero un poco más grande. Entonces esa pastilla, cuando yo me la estoy tomando, se disuelve más rápido en el agua. Entonces esa pastillita a mí me deja el saborcito en la garganta y yo digo, pues ya que me acabé estas, ya no voy a comprar estas, voy a comprar la otra. Pues así pasa con el de patente. A lo mejor las personas si compran un genérico van a decir, este tiene un mal sabor, tiene un mal olor, no sé, me causa diarrea porque a lo mejor trae lactosa, el excipiente, entonces pues me voy a ir por el de patente. Ya pues es cuestión de gustos como tal. La cosa es que pues va a funcionar igual. Y aquí este otro cuadro tipo resumen de las cuatro fases, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, que esto pues de hecho está en su tarea en el libro de Goodman y Gilman en el resumen que tienen de tarea. Entonces esto sería todo por lo que va a ser la clase de desarrollo de nuevos fármacos. Es un tema complicado, sí. Entonces aquí ustedes van a dejar un comentario, perdón, son las 4 de la mañana. Entonces van a dejar un comentario aquí en el video acerca de qué les pareció la clase, si ustedes sabían esto, si ustedes sospechaban esto, si les quedó alguna pregunta, igual me pueden preguntar cuando vean el video, por ahí por WhatsApp, por el grupo, de forma personal, no hay problema. E igual todos los comentarios que ustedes dejen aquí los vamos a revisar en la próxima clase. Y si tienen que dejar un comentario, todos aquí, ¿no? Entonces, pues sería todo por este tema. Ya cuando tengamos la clase en vivo, vamos a retomarlo para ver si no les quedó dudas, porque pues a fin de cuentas es un tema importante el cómo se crea un fármaco, ¿no? Entonces lo vimos de forma superficial, es un tema bastante amplio, pero pues más o menos para que tengan ustedes las nociones y vamos encaminados, pues vamos desde la historia, desde conceptos, desde cómo se crea un fármaco, etcétera. Entonces eso es todo por el video de hoy. Suscríbanse.